La primera de estas 7 señales o marcas es: los días de Noé eran días de filosofía secular. Eran días de filosofía secular. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Cuando pienso en los días de David, me imagino el sonido dulce de voces e instrumentos musicales que entonan los más hermosos salmos. Cuando pienso en los días de Jesús, a mi mente vienen imágenes de increíbles prodigios, de enfermos que sanan, de espíritus que son salvados. Cuando pienso en los días de Pablo, me emociono al imaginar a una iglesia movilizándose alrededor del mundo para dar a conocer el mensaje de Cristo a pesar de la persecución. Jesús dice que el fin de los tiempos será como los días de Noé. ¿Pero qué pasó en ese tiempo? A lo mejor podemos pensar en el arca, los animales y el diluvio, pero meditamos muy poco en lo que pasó para que estos acontecimientos se dieran. Hoy el Dr. Adrián Rogers nos dará un claro cuadro de cómo fueron los días de Noé. Saludos amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a El Amor que Vale. A veces nos preguntamos cómo serán los últimos días. Bueno, no tenemos que adivinar. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: como fue en los días de Noé, así será cuando Jesús regrese. ¿Cómo fueron los días de Noé? Aquí existe algo asombroso, y si usted toma la Biblia y estudia los días de Noé antes del diluvio y pone esos días paralelos a los días en que estamos viviendo, usted llegará a creer que Jesús, sin duda, debe estar muy cerca a su segunda venida. Le invito a abrir su Biblia en Génesis, el primer capítulo, o más bien los primeros capítulos. Y seleccionaremos algunos versículos de estos capítulos que muestran cómo eran los días de Noé. Y luego vamos a aplicar los días de Noé a nuestros días y entenderemos por qué estos tiempos están listos para el regreso del Señor Jesucristo. He escogido de estos capítulos 7 marcas de los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Y cómo se comparan a los días en que nosotros vivimos? La primera de estas 7 señales o marcas es: los días de Noé eran días de filosofía secular. Eran días de filosofía secular. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, escuche la próxima frase: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El doctor John Philip dice que la palabra designio viene de la raíz hebrea que quiere decir moldear, formar, como un alfarero. De hecho, ellos estaban tratando de moldear la sociedad por medio de la filosofía. El doctor Phillips comenta: los hombres formaron filosofías malévolas, apoyaron causas asquerosas, pusieron de moda pecados detestables y se esforzaron para ajustar la sociedad a su molde. Hoy las filosofías de la nueva era son una epidemia. Tenemos algunos en púlpitos que fueron fundados por creyentes bíblicos, mas hoy se han apartado de la fe. Ahora enseñan doctrinas extrañas, negando la Biblia. Se mofan de la expiación de la sangre de Jesucristo y no reconocen el señorío de Jesucristo. El secularismo ha invadido las artes, ha invadido la ciencia, ha invadido la filosofía, ha invadido la educación, y nuestros días son tan parecidos a los días de Noé. La segunda marca de los días de Noé, no solo la filosofía secular, sino el progreso científico. Quizá usted piensa que en los días de Noé no fueron días de progreso científico, pero en esos tiempos se alcanzó el cénit en el conocimiento y en los logros. Se cree que estos fueron tiempos sin progreso científico, pero piense acerca de cómo Dios mandó a Noé a que construyera el arca.
Esa arca era un milagro de la ingeniería. Tenía 137 metros de largo, tenía 46 metros de ancho y 14 metros de alto. Era un barco de 3 niveles. Los oceanógrafos y marineros nos dicen que se construyó con la misma proporción y tamaño de muchos transatlánticos modernos. Ese barco tuvo que ser construido con las especificaciones y el diseño lo suficientemente fuertes para resistir la tormenta más grande que la historia ha registrado. Y esa nave pasó por esa aterradora tormenta. Así que sí, eran tiempos de avance tecnológico. ¿Y cómo son nuestros días? En nuestra vida hemos visto a los hombres caminar en la luna. Hemos empujado más allá las fronteras de la ciencia. Hemos perdido toda la habilidad para ser sorprendidos. Ahora traveseamos con la ingeniería genética que posee toda clase de potencialidad imponente y al mismo tiempo aterradora. Los científicos tratan de alterar y manipular la genética del hombre. La tercera marca en los días de Noé es que eran días de plagas sociales. Ellos no habían alcanzado la utopía. No habían tomado este conocimiento científico y lo habían convertido en algo bueno. Note en Génesis capítulo 6, empezando en el versículo 11, que dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Los días de Noé fueron días de gran violencia. Amigos, vivimos en una época donde hay guerras pequeñas y grandes, rebeliones y levantamientos por todas partes, secuestros, guerrillas, sobreabundancia de asesinatos innecesarios y ataques. El crimen organizado, en cierta forma, es un negocio más grande que el gobierno de los grandes países del mundo, y la gente está llena de violencia y de un espíritu de venganza como nunca antes. La mayoría de nosotros vivimos encerrados en casas detrás de puertas bajo doble o triple llave. Los días de Noé fueron días en que la sociedad se desintegraba. Eran días de multiplicidad de matrimonios. Había una plaga de divorcio en los días de Noé. Mire Génesis, capítulo 6, los versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los comentaristas de la Biblia nos dicen que cuando Jesús dijo que se casaban y se daban en casamiento, no hablaban del matrimonio normal, o sea, un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe, sino de multiplicidad de esposas. Sabemos que un hombre llamado Lamec fue quien introdujo la poligamia en la sociedad. En Génesis capítulo 4, versículo 19 leemos: «Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila». Dios quiere un hombre para una mujer hasta que la muerte los separe. Cuando yo era adolescente, el divorcio era inusual, y más bien era una marca de vergüenza. Hoy vemos tanto crimen juvenil, y mucho es el resultado de los hogares destrozados. ¿Y qué del aborto? Un profesor de la Universidad de Princeton llamado Peter Singer, quien es el filósofo fundador del movimiento de los derechos de los animales, dijo que no es tan malo asesinar a un bebé, sobre todo si el bebé es minusválido o está mal formado. Y cito una de sus frases. Él dijo: «Matar a un infante minusválido no es moralmente equivalente a matar a una persona». ¿Qué le parece? Escuché a un profesor de bioética del Centro Universitario para los Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Él dijo lo siguiente: «La vida de un bebé recién nacido es de menor valor que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé». Mis amigos, estas cosas se dicen con toda seriedad. La cuarta marca. Los días de Noé eran días de perversión sexual.
Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora escuche. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo no menciona lo que era ese mal, o cuán repugnantes eran esos designios. Pero Jesús nos da más detalles al respecto. Lucas capítulo 17. Jesús de nuevo habla de los días de Noé, pero hace algo muy interesante. Él compara los días de Noé con los días de Lot, y nos muestra que en los días de Noé hubo una revolución sexual, y fueron días de gran perversión sexual. Lucas 17, del versículo 26 en adelante, dicen lo siguiente. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, y ojalá usted subraye lo siguiente, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lot era un habitante de la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma es la ciudad de donde salió la palabra sodomía, que habla de perversión sexual, la perversión de los sodomitas. ¿Qué piensa Dios de este pecado? Anote estos versículos en el margen. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare, o sea, si alguno se acuesta con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esa era la economía del Antiguo Testamento bajo una teocracia. La pena de muerte hoy no se permite por este pecado, pero da a conocer el sentir y el pensar de Dios. Él dice que es una abominación. Anote el siguiente versículo, Romanos 1, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahora, por favor, preste atención a la próxima frase. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Biblia de las Américas dice, recibiendo el castigo correspondiente a su extravío. A veces las personas preguntan, ¿es el SIDA, por ejemplo, el juicio de Dios? Bien, usted debe tener cuidado cuando contesta, porque algunos niños tienen SIDA. Algunos hemofílicos contraen el SIDA. Hay muchas formas de contraer el SIDA, pero principalmente, si se regresara al plan de Dios para el matrimonio, la epidemia del SIDA se evaporaría de la noche a la mañana. Y la respuesta es clara. Los hombres nos dicen que no se puede prevenir. La palabra de Dios dice que sí se puede prevenir. Solo ponga a un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios. Pero usted dice, pastor, ¿y qué de los bebecitos? Permítame ilustrar esto. Si un hombre se lanza de un edificio de 10 pisos voluntariamente, al estrellarse contra el suelo, recibe el castigo correspondiente a su error. ¿No le parece? Ahora, si él lleva en sus brazos a un bebecito cuando se tira, ¿morirá el inocente también? Por supuesto que sí, porque el inocente a menudo sufre también junto con el culpable. Sabemos que los inocentes sufren. Romanos 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué hace Dios cuando la gente empieza a justificar este tipo de pecados? Dios solo dice, yo los dejo, yo los entrego. El castigo correspondiente ya va incluido en el pecado. Algunos preguntan, Pastor Rogers, ¿nacen estas personas así? Mis amigos, Dios nunca haría a alguien cojo para luego culparlo de su cojera. Y quizás usted añada, pero ¿de dónde salen estos deseos?
Bueno, salen del corazón, que es malo y pecador. Los mismos deseos que incitan a las personas al incesto, al adulterio, los mismos deseos que incitan a las personas a la violencia, los mismos deseos que incitan a las personas a la embriaguez, a la cleptomanía. Sí, las personas dicen, yo me siento de esta manera. Pues claro que sí. Usted dice, yo nací así. Cierto. Nosotros nacemos pecadores, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Permítame darle la quinta marca de los días de Noé. Eran días de prosperidad egoísta. Algunos piensan que de seguro Dios está complacido con, digamos, los Estados Unidos por la prosperidad que disfruta esta nación. Pero no todo lugar es próspero. No todo el país lo es. Ezequiel capítulo 16, empezando en el versículo 49, leemos lo siguiente. Ezequiel dice a Israel, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora note cómo describe a Sodoma. Ellos eran orgullosos, es decir, del pecado que solían esconderse, ahora se jactaban. Y no solo el orgullo, sino también saciedad de pan. Tenían más de lo que necesitaban y abundancia de ociosidad. Tenían una semana de trabajo muy corta, con costos y necesitaban trabajar en Sodoma. ¿Qué le parece? Me imagino que dos hombres de Sodoma caminan por la calle, y uno le dice al otro, Dios enseña que el estilo de vida de Sodoma es depravado y repugnante. ¿Crees que Dios va a juzgarnos por la forma en que estamos viviendo? Oh, no, no pienso que nos vaya a juzgar. Mira cuán prósperos somos. Ciertamente, Dios nos está sonriendo. La Biblia enseña que fue en el cenit, en el pináculo de su prosperidad, cuando el fuego y el azufre cayeron, y Dios dejó a Sodoma en ruinas humeantes. Pedro nos dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, permítame darle la sexta marca de los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Aquellos eran días de predicación solemne. Dios nunca envía juicio sin dar primero una advertencia. En Génesis capítulo 6, versículo 13 dijo, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios antes de enviar juicio siempre envía advertencia. Noé no solo construyó el arca, él predicó. Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ahora escuche esta próxima frase, pregonero de justicia. La predicación de este ministro en aquellos días no penetró sus corazones. ¿Por qué? Pues ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y se vieron adinerados, sus posesiones se incrementaron y no tenían necesidad de nada. Amigos, nuestra generación ha sido advertida. Ha habido tanta predicación fiel, y los últimos días que van a ser marcados por predicación solemne ya están aquí. Noé era un predicador de justicia. Y Dios me envió aquí para advertirle a usted que los días como los de Noé están aquí. La última de estas 7 señales es que eran días de pánico súbito. Pánico súbito precisamente cuando todo parecía ir de maravilla. Mas Génesis capítulo 6 versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Amigos, yo no sé realmente cómo fue ese día. Quizá fue un día claro y soleado. Quizá el viento tomó fuerza y empezó a gemir como himno fúnebre por la tierra. De repente la tierra se estremeció y las puertas del cielo se abrieron y empezó a vertir grandes diluvios, y aquellos que se burlaban de Noé empezaron a preguntarse, ¿pero qué es esto? Hay indicación que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. Génesis 2 dice que esta era regada por un vapor que subía de la tierra. Amigos, les estoy predicando de la palabra de Dios. Se lo digo,
Existe un arca de seguridad. Su nombre es Jesús. Y si usted viene a Él y pone su fe en Él, le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Él le cambiará, Él le transformará, Él le dará gozo inexpresable y lleno de gloria. Y usted dirá, ¿y cuánto me va a costar? Cuando Noé clavó el último clavo en el arca, quizá era lo único que le quedaba. Pero cuando salió del arca, heredó la tierra. Él entró siendo la minoría, mas salió siendo la mayoría. Sí paga servir a Jesús. Si usted no es salvo, necesita salvarse, no solo ser miembro de una iglesia. Necesita nacer de nuevo. Jesús es el arca de seguridad, y si usted pone su fe en Él, Él le salvará. Le invito a orar de la siguiente manera. Amado Dios, soy pecador y estoy perdido y necesito salvarme y quiero ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometes hacerlo si me entrego a ti. Así que me entrego a ti de todo corazón. Creo que pagaste por mi pecado con tu sangre en la cruz. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Y te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador personal. Oro en tu precioso nombre. Amén. Qué gozo es recibir correspondencia de personas que han orado con el pastor Rogers para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por ello, si oró con Él, escríbanos y háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. Amigo o amiga, El Amor que Vale es un ministerio que se mantiene en el aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes y estamos agradecidos por el aporte de nuestra familia de radioescuchas en su ciudad y a través del mundo que se unen a nosotros para proclamar la verdad de la palabra de Dios a través de estos mensajes. Si desea ser parte de esta misión, puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org y háganos saber que le gustaría enviar su donativo para ayudarnos a difundir el ministerio El Amor que Vale. Nos regocijaremos al contar con su ofrenda para proclamar la verdad de Dios por todo el mundo. Ahora bien, el mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audiocinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.